en el versículo 27, dice: digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. ¿Qué ama Dios? La paz de su siervo, ¿ok? Sea exaltado Dios que ama la paz de su siervo. Esta palabra paz, que hemos hablado tanto de ella y que incluso tenemos un ministerio que le llamamos Casas de Paz, realmente hemos dicho que la traducimos como paz. La palabra es mucho más que paz, tranquilidad, calma. Estamos hablando de paz, bienestar, salud, prosperidad, armonía, gozo, restauración, restitución. Todas estas palabras son palabras que traducen esta palabra. Entonces Dios se goza, porque en inglés incluso lo traducen y dice, aquí dice que Dios ama. En inglés dice que Él tiene placer con la prosperidad de su siervo. O sea, Dios se siente complacido con que prosperen sus siervos. Amén. Nosotros, haciendo una breve introducción, decimos que básicamente, si pusiéramos dos grandes encabezados del propósito del corazón del Señor con respecto a nosotros, son vida eterna y vida en abundancia. Vida eterna y vida abundante. La vida eterna la tenemos inmediatamente cuando recibimos al Señor, y la vida en abundancia es algo que nosotros vamos, digamos, engrandeciendo, creciendo, cultivando a medida que los principios que Dios nos da en su palabra los aplicamos para la gloria de Él y para bendición de nosotros. ¿Cuántos de nosotros sentimos, bueno, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, sentimos placer cuando alguno de nuestros hijos o nietos prospera de alguna manera? Amén. Decimos, mira, hizo esto en el juego, hizo esto en la escuela, hizo esto en el club, alguna cosa en que desarrolle. Ese sentimiento surge del corazón de Dios. Ese sentimiento que está en nosotros de sentir placer con que prosperen nuestros hijos, nuestra siguiente generación, es algo que heredamos, podríamos decir así, del corazón de Dios. Dios tiene placer, se goza que nosotros tengamos paz, tengamos bienestar, tengamos prosperidad, tengamos gozo, tengamos armonía, tengamos salud. Dios se goza, amén. Así que si tú tienes esto en este momento, estás disfrutando de algún grado de esto, quiero decirte que Dios se goza de verte. Dile que está a tu lado: Dios tiene placer de verte prosperar. Dios se goza de ver la prosperidad. Esto lo leímos en el Salmo 35 al final, en el versículo 27. Dios ama la prosperidad de su siervo. Aquí hay otra palabra importante que como introducción necesito explicar algo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, venimos a ser hijos de Dios, ¿ok? Somos hijos de Dios en el momento que recibimos al Señor. Somos unos bebés, pero somos hijos de Dios. Luego crecemos y entramos en una etapa que, sin dejar de ser hijos, somos también discípulos. Somos disciplinados en el sentir, en los lineamientos y en los caminos de Dios. Entonces somos hijos más discípulos, y somos discipulados de parte del Señor a través de alguien directamente en su palabra, para llegar a ser siervos, para poder servir al Señor. Y Dios dice que Él se complace cuando una persona que ha nacido de nuevo y ha sido discipulada y sirve es prosperada. Y cuando habla de prosperada, es en todas las áreas. Prosperada en todas las áreas. El deseo del corazón de Dios es que nosotros, los que servimos a Dios, los que estamos en este camino, seamos personas que prosperamos en todas las cosas. ¿Quién está de acuerdo con ello? Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros venimos a la palabra del Señor, y quiero explicar algunas cosas que nos ayudan, estando nuestro corazón en armonía con el corazón de Dios, entendiendo que Dios le gusta que prosperemos, entendiendo eso, entonces que yo no boicotee, que yo no estorbe, no obstaculice lo que Dios quiere hacer en mi vida.
Si a Dios le complace que yo prospere, yo tengo que entender las cosas que pudieran estorbar para no hacerlas y las cosas que pueden agilizar para hacerlas. Amén. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Cuántos queremos prosperar en todas las cosas? Amén. Ahí ustedes reciben la palabra del Señor. Y por ello vamos a ver tantito un par de pasajes de la Biblia. Uno de ellos es el Salmo 126. Y aquí voy a sacar dos conceptos todavía genéricos para hablar de esto. El Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: wow, grandes cosas ha hecho Dios con esta gente. Grandes cosas ha hecho Dios con estas personas. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos alegres. Y el versículo 4 dice como oración: Dios, haz volver la cautividad. Esta palabra volver implica que se regrese por donde vino, que se vaya por donde llegó esta cautividad, que se regrese, que se vuelva a su lugar de donde vino. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero que todo dice cuándo. ¿Cuándo? Cuando el Señor está explicando en el sermón del monte, 3 veces dice: cuando ores, cuando ayunes, cuando des. Y esto implica que lo da por hecho que va a suceder. O sea, no dice Dios: si algún día se te ocurre orar. No, lo doy por hecho. Nada más que decirte que cuando lo hagas así. Cuando ayunes, lo doy por hecho, lo hagas así. Aquí es igual. Cuando la palabra de Dios dice: cuando Dios haga volver la cautividad de Sión, dando por hecho que no es un sí condicional, sino es una realidad. Lo va a hacer. No importa la situación en la que nos encontremos en este momento y cuál sea la cautividad. No importa si es una cautividad emocional, si es una cautividad intelectual, si es una cautividad de un vicio, de una atadura. No importa si es una cautividad financiera o es una cautividad de cualquier sentido. No importa. La Biblia dice que cuando uno se acerca al Señor, esa cautividad se va a ir en el nombre de Jesús. Amén. No importa la que sea, se va a ir cuando la hiciere volver. Y esto va a transformar el llanto y la necesidad y la tristeza y el dolor en el sueño, en la ilusión, en la esperanza y en la alegría. Seremos como los que sueñan. Amén. Nosotros somos realizadores de sueños en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en el camino del Señor. El deseo del corazón de Dios es que nosotros prosperemos. Y Él nos cambia, nos mejora para prosperar. Hemos dicho una y otra vez: el fuego quema, el agua moja, y Dios mejora las vidas. Dios nos recibe como estamos, pero cada día nos va mejorando. Él nos lleva de gloria en gloria y de bendición en bendición. Dile que está a tu lado: Dios te está llevando a ti de gloria en gloria y de bendición en bendición. Aleluya. Gloria al Señor. Veo en el capítulo 126 una sociedad, porque los primeros 4 versículos hablan de: Señor, haz volver, haz que se vaya, rompe con esta cautividad. Hazlo, Señor. Es algo sobrenatural, algo espiritual, algo en lo que solamente puedo confiar en ti, porque de otra manera no va a suceder. Tú hazlo, Señor. Pero los siguientes versículos hablan del sembrador, hablan de la persona, de lo que nosotros hemos de hacer. Hay un dicho que en broma dice uno: bueno, el Señor dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Y eso no está en la Biblia. No existe ese pensamiento, esa frase, pero sí existe ese concepto. Ese concepto sí existe. Y nosotros vemos que en la primera parte de este salmo es: pídele a Dios, ruégale a Dios, asóciate con Dios, créele a Dios. Y la segunda parte dice: siembra. Siembra. Irá andando y llorando con dificultad el que lleva la preciosa semilla, pero va a regresar con las gavillas, con esos montones de fruto del producto de su trabajo, contento, alegre, gozoso. Amén, hermanos. Así que
Dios nos dice, este es el proceso, te asocias conmigo y haces lo que tienes que hacer de acuerdo al sistema que yo te he dicho, porque yo te he dicho que mientras la tierra exista, nunca va a cesar la sementera. Esto es el tiempo de sembrar y el tiempo de cosechar. Todo lo que Dios quiere hacer, absolutamente todo, sea para crear cualquier cosa, una planta, una persona, un animalito, lo hace sembrando una semilla. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios que cuando uno está en cautividad y le pide a Dios y quiere salir de la cautividad, uno viene y le pide a Dios y no se espera a salir de la cautividad, sino tan pronto puede siembra. Porque no dice cuando yo sea libre de la cautividad voy a empezar a sembrar, sino yo ya le pedí a Dios y yo ya confío que Dios va a hacer lo que le corresponde y yo voy a sembrar la semilla. Amén, hermanos. Y sembramos en el nombre del Señor en las diferentes áreas. Si la cautividad es una cautividad emocional, sembramos en esa área. Si la cautividad es una cautividad intelectual, sembramos buena semilla en ese terreno. Si es financiera, pues sembramos buena semilla en ese terreno. Dios nos da la clave para que nosotros tengamos abundancia, es sembrar. Sembramos, amén, sembramos. Lo que estamos haciendo en este momento, lo que yo estoy haciendo en este momento es sembrar en la mente y en el corazón de ustedes. Amén. Lo que nosotros hacemos es recibimos la semilla. Habla de nobleza la palabra del Señor cuando una persona está presta a recibir la palabra y luego confirma. O sea, tú puedes ir a tu casa y decir, déjame ver si lo que el pastor predicó es cierto. Y tú puedes corroborarlo. Pero la nobleza está en que tu corazón está dispuesto a recibir la palabra. A saber, este es lo que me están diciendo. ¿Será que Dios tiene algo especial para mí? ¿Cuál es el área en la que estoy viviendo cautividad? Pudiera ser que una persona está viviendo una cautividad en su relación familiar. Otra palabra en su relación laboral. Otra persona en la salud o en lo financiero. En cualquiera que sea, el sistema o la clave o el método es igual. El algoritmo es el correcto, te va a llevar a la solución. Es lo que Dios quiere hacer. Siembra, siembra, siembra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Confiar en Dios, decirle, Dios, haz tu obra, rompe con esto. Señor, he sido una persona que cuando debía haber sembrado no sembré. Señor, rompe con esta cautividad que viene por no haber hecho lo correcto, por no haber sembrado en el corazón de la persona que debe haber sembrado amor o confianza, o no haber sembrado la inversión de dinero, haber ahorrado. Perdóname, Señor, haz volver la cautividad, pero ahora entro en el sistema que tú tienes para mi bienestar. Y Dios dice, el sistema es siembra. Amén. ¿Cuántos queremos prosperar en todas las cosas? Hay una área que yo veo que es clave, y yo lo digo porque es como una especie de lucha. Por un lado, porque no es la costumbre en las iglesias y no en esta iglesia que hablemos, pero veo la necesidad y veo la urgencia, y es en el área financiera muchas veces, que Dios nos habla y nos dice, aprende a sembrar, aprende a sembrar. Y esto es lo que Dios nos dice, y yo quiero que vayamos ahora en la palabra de Dios un poquito más adelante en Eclesiastés capítulo 11. Y Dios nos da una serie de principios que funcionan para todas las áreas en lo que a siembra se refiere. Pero aquí también tú puedes usarlo en lo que tiene que ver con inversiones. Sea que tú seas una persona joven que todavía no estás en el campo laboral o empiezas a ganar. Esa fuera. Sea cualquiera la situación, son principios que Dios nos da para que nosotros podamos tener una cosecha abundante, como dice el Salmo 126. Que nosotros digamos, mira, yo estuve en crisis. Y yo lo puedo decir, y muchos de aquí lo pueden decir, porque ¿cuántos han vivido crisis? Situaciones difíciles. ¿Y cuántos hemos venido a Dios y le hemos dicho, Dios, haz volver esta cautividad, que se regrese por donde vino? Amén. Y luego Dios nos fue llevando de la mano, como dice la palabra, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos toma de la mano y nos dice, ahora tienes que hacer así. Y tienes que sembrar, tienes que ahorrar semilla y sembrar. Y Dios nos fue guiando. Y muchos de nosotros decimos, esa es la realidad de mi vida.
Cuando vivimos la crisis más tremenda, en su misericordia, en el clamor, puedo decir yo, la familia viene delante de Dios, dice: Dios, sácanos de esta situación. Y Dios dice: siembra, vas a hacer esto. Quiero que veamos en Eclesiastés capítulo 11. Y aquí vemos algo especial. Yo me acuerdo, hay un hermano, yo crecí en el evangelio con varias personas muy unidas, como algunos de ustedes al paso de los años van a decir. Yo me sentaba en las predicaciones del pastor hace tantos años, y yo me sentaba con mi hermano, y ellos crecimos juntos, así como están ellos ahorita, pero imagínense 40 años después, ¿verdad? 40 años después. Y uno ve esas personas y uno recuerda enseñanzas que uno recibió de Dios a través de esa otra persona que creció con uno. Y había un doctor Mario Rodríguez, que él tocaba guitarra y cantaba, poco mayor que yo, él ya con hijos y todo. Y él hizo un canto de este pasaje que decía: echa tu pan sobre las aguas, que después tú lo hallarás, y reparte entre muchos, que no sabes qué vendrá. Siembra tu semilla, no repose tu mano, el fruto vendrá. Es la obra de Dios, es la obra de Dios. Y ese canto quedó grabado en nosotros, y hoy quiero compartir unos principios basado en este pasaje. Amén. Entonces Eclesiastés 11 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. No es fácil entender este pasaje. Yo siempre decía: ¿qué se refiere con echa tu pan sobre las aguas? Quiere decir que va pasando un río, yo agarro un pan y tiro el pan. ¿A qué se refiere con eso? No es cierto lo que piensa uno. ¿Qué más puede ser, no? Pero obviamente me fui a los comentarios, y dice, obviamente por el contexto y no sé, revelación divina, pero dicen los comentaristas que muy probablemente Salomón estaba pensando en los barcos de mercaderes que él tenía, en los cuales él enviaba sus mercancías. Entonces tenía que poner comida en los barcos porque iban a navegar a distancia. Dice: echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días vas a entender, o sea, tú ahorita estás invirtiendo el pan ahí, pero van a llevar la mercancía y van a traer. Después de muchos días tú vas a encontrar pan, pero multiplicado por la venta de tus mercancías. ¿Ok? Yo encuentro algo aquí. El principio es que uno invierte ahorita y después de muchos días. Uno tiene que tener la paciencia y la perseverancia para saber que lo que siembra ahora puede tomar, según el tamaño de la inversión, puede tomar mucho tiempo en que regrese, pero va a regresar. Volverá, regresará. Cuando dice en el Salmo 126, volverá con las gavillas, volverá con esos manojotes bien llenos así de trigo. El que estuvo sembrando el trigo va a volver a su casa con los manojotes. Ese volverá en el hebreo y aún en el inglés lo pone como una aseveración. Es un hecho, te garantizo. Él siembra, te garantizo que esa semilla se va a reproducir y él va a venir con mucho fruto. Entonces aquí el Señor nos está diciendo: siembra, siembra. Va a venir, va a tomar tiempo, pero va a venir. Lo que estamos aprendiendo hoy lo estamos haciendo para la gloria del Señor, porque Dios desea que todos los que estamos aquí prosperemos. Amén. Entonces encontramos que la primera cosa es que nosotros debemos de tener paciencia cuando sembramos, porque las cosas, como decía aquella persona, las cosas que valen la pena, si fueran fáciles cualquiera las haría, ¿verdad? Entonces la paciencia se requiere como un elemento para nosotros hacer la parte que nos corresponde. Número 2, en el segundo versículo dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué significa reparte a 7 y aún a 8? En este tiempo yo lo pongo como lo que dicen las múltiples fuentes de ingreso. Quiere decir, o como dirían otras personas, no pongas todos los huevos en una canasta. O sea, trata de tener diferentes clientes y diferentes productos para que tengas diferentes fuentes de ingreso, porque no sabes cómo le va a ir a un cliente o a otro cliente. Dios quiere que seamos sabios en todas las cosas, y Dios desea que nosotros prosperemos
y Dios nos da principios de prosperidad. Vemos en la palabra de Dios que la palabra de Dios, si bien es cierto, su trascendencia es eterna y lo más importante es que tengamos la seguridad de la vida eterna, la palabra de Dios tiene consejos para que mientras estamos aquí tengamos la bendición de Dios. Amén. Que estemos aquí no digamos, ay, Dios me ha bendecido mucho, no tengo para comer, pero Dios me ha bendecido mucho. No, que tenga las dos cosas, amén, y suficiente aún para darle al pobre, al huérfano y a la viuda. Amén, hermano. Así que nos da un principio la palabra de Dios, decir, bueno, pues voy a tener diferentes productos y voy a ampliar mi mercado porque Dios me está dando un consejo. Ahora, Dios me da un consejo en su palabra, aquí en su palabra, yo lo puedo ver. Seguimos leyendo en la palabra de Dios en el versículo 3, dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra las derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Hay cosas que van a suceder, van a suceder. Hay cosas que no sabes del futuro, pero hay cosas que dices tú, de alguna manera va a suceder en algún momento. Yo recuerdo cuando hubo unas devaluaciones hace muchos años, y una persona que yo le hablé del Señor me dijo, ¿por qué no entras a bienes raíces conmigo? Mientras se arreglan las devaluaciones que estaba viendo. Y me acuerdo, yo en el negocio que yo estaba, yo vendía todos los días, prácticamente todas las semanas yo tenía ingresos pocos, pero todas las semanas, porque yo vendía todo el tiempo. Pero en bienes raíces no vendes una casa cada día. Y yo me empecé a desesperar y pasaba una semana y otra semana y otra semana y otra semana y no vendíamos casa, no vendíamos. Y ella, me acuerdo que es una hermana en la fe, y ella me dijo, no te preocupes, ya llevamos como casi 5 meses sin vender, ya va a caer una venta. Y dicho y hecho, ahí ya cayeron unas buenas. ¿Saben quién es el Pollo Loco? Les he dicho, ¿verdad? Yo le vendí la casa al dueño de Pollo Loco, una casa como de 2,000 metros de terreno, y ya cayó. O sea, no sé cuándo, pero si las nubes se llenan de agua, va a caer la lluvia, va a caer. Si tú estás trabajando, si tú estás caminando en el camino del Señor, va a llegar la bendición sobre tu vida. Dice a tu lado, la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Habrá cosas inciertas en el futuro, pero va a llegar la bendición. Sigue, persevera. La bendición de Dios va a venir. No desistas, no te canses, no repose tu mano, como vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Dios nos está dando otro principio. Hay gente que cualquier cosa busca de pretexto para no trabajar. Decía una persona que fue compañero de un hermano mío, también economista, el director de nosotros, un italiano, el doctor Giorgio Berni, pues buscaba, cuando alguien acababa de egresar de la escuela, de buscarle y ayudarle a conseguir trabajo. Entonces, este cuate era muy tranquilo, decían el yogi. ¿No se acuerdan del oso yogi? Bueno, a él le decían el yogi. Y el yogi le decía al doctor Giorgio Berni, italiano, yogi, ya tienes trabajo. Y dijo, no, pastor, no, todavía no, yo te voy a conseguir trabajo. Y lo mandó a un lugar con otros excompañeros. Y a los días le dice, yogi, ¿qué pasó? ¿Agarraste el trabajo? Y le dice yogi, no, pastor, me querían pagar bien poquito, mano. Imagínese yo, egresado del TEC y con ese sueldo, no, hombre, no lo agarré. No, cuando me mande, doctor, mándeme a uno bueno. Pues, ya, yogi, te voy a buscar otro trabajo. Bueno, al tiempo lo manda a otro trabajo. Le pagaban casi el doble del anterior, mucho más. Y no lo agarró tampoco. Y regresa y dice, yogi, ¿agarraste el trabajo? No, doctor. Dice, fíjese, me pagaban un chorro. ¿Quién sabe que no querrían que hiciera? No, van a querer que trabaje. Más falta eso. El que mira, el que al viento observa, no sembrará. El que está buscando pretextos, no va a sembrar, no va a cosechar tampoco, está buscando pretextos. Así que
El Señor nos dice, no busques pretextos. Tú simplemente cree, confía, empieza a trabajar. De repente arrancamos en algo que hay cosas que parecen negativas, pero uno tiene que avanzar, creer. Señor, guíame, yo siento que es por aquí, tú guíame. Un día Dios le dijo a Isaac, Isaac, siembra en medio de esta sequía, siembra, yo te voy a respaldar. Las circunstancias decían, no va a suceder, no va a suceder. Pero él creyó y dice la palabra de Dios que Dios le dio 100 por 1. 100 por 1. Cuando vemos al papá de Juan el Bautista, un hombre adulto, ella estéril, Abraham igual. Las circunstancias decían, ni siembres, no va a haber bebé. Pero Dios le había dicho que sembrara y sembró. Y tuvieron bebé. Amén. O sea, uno tiene que creer, ir más allá de las circunstancias y entender. Por eso la importancia de decir, Señor, hazme entender. Quiero saber, quiero oír tu voz. Guíame, formarme un carácter para hacer tu voluntad y que no sea cualquier cosa que me estorbe para hacer lo que tengo que hacer. Seguimos. Versículo número 5 dice, como tú no sabes, dile que está a tu lado, como tú no sabes. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Como tú no sabes, nos da un principio. No tienes que saber todo sobre agronomía para empezar a sembrar. No tienes que saber todo sobre tierras y todo sobre aguas y riegos y todo sobre calidad de semilla para empezar a hacer. Con que sepas lo suficiente. Tú puedes empezar un negocio aunque no sepas todo. Claro, que tengas lo suficiente. Pero puede ser que haya cosas que no sabes. Pero si quieres saber todo, nunca vas a arrancar. Y aquí una cosa que Dios nos enseña es lo que nos va a llevar al siguiente punto. Número 1, no tienes que saberlo todo. Cree en Dios. Si Dios te dice que lo hagas, hazlo. Empieza, inicia, siembra. Haz lo que tienes que hacer. Empieza ese negocio. Arranca ese proyecto. Pero hay otro punto aquí exactamente que dice que Dios hace todas las cosas. Este principio quiere decir, haz a Dios tu asociado. Haz que Dios sea tu asociado. Él sabe todas las cosas. Él te va a dar las citas divinas, Él te va a dar los clientes idóneos, te va a dar los productos, te va a dar las ideas. Dios nos revela con su palabra. Dios nos dice qué hacer, qué no hacer. Hagamos siempre a Dios nuestro asociado. Dios no es para verlo el domingo. Yo sé que aquí no es así nuestra experiencia, pero que quede bien grabado en nosotros. Dios es nuestro Dios de todos los días, 24/7. Nuestra relación con Dios le gana al Oxxo. Nosotros abrimos todos los días, amén. Todos los días, no hay día festivo que nosotros no estemos en comunión con Dios, amén. Somos socios de Dios. Le damos a Dios lo que le corresponde. Sembramos, somos ricos para con Dios. Dios quiere que seamos ricos para con Dios. Para con Dios. Entonces, asociémonos con Dios. Porque esto es lo que lleva a que nosotros podamos prosperar y alegrar el corazón de Dios. Aleluya. Versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, si a esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Cuando uno es emprendedor tiene que hacerle de todo tiene que hacer. Hace 25 o 22 años más o menos que llegamos aquí, ¿verdad? Este lugar más o menos. Y yo me acuerdo, mi esposa varias ocasiones me decía que por qué estaba yo allá a 8 pisos de altura achilillando algo, metiendo torres. Pues yo le decía, es que yo lo puedo hacer y lo puedo hacer todavía. Porque cuando uno va a emprender algo, no puede decir, no, es que yo soy nomás director de finanzas. Me traen los cheques hechos y los firmo. No, si tú vas a sembrar y no repose tu mano.
Hay que hacer de todo. Dios nos está diciendo, haz esto y sin dejar de hacer lo otro. Esa es la mente emprendedora, es la mente millonaria. Cuando uno dice, pues este negocio tengo que hacer, y ahorita yo no sé si alguna vez a mi hermano José Andrés le ha tocado planchar una camisa o lo que sea, pero él es licenciado, él tiene una profesión, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Amén. Dile que está a tu lado, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Dios se complace con la prosperidad de sus siervos. Que quede en nosotros grabado, Dios desea que prosperemos en todos los sentidos, en todos, intelectual, emocional, financieramente, en todos los sentidos. Dios quiere que prosperemos y nos da principios y nos dice, así va a ser. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios dice, yo te lo garantizo. O él siembra, confía, crea, asóciate conmigo. Haz lo que tienes que hacer, vas a prosperar. ¿Cuántos queremos alegrar el corazón de Dios? Deja tu mano levantada en alto. Y yo quiero que digas, Dios, mi deseo es alegrar tu corazón. Yo anhelo prosperar como tú quieres que yo prospere. Yo desecho toda cautividad y todo aquello que me cautiva. Y me declaro libre para hacer conforme al deseo de tu corazón, para sembrar confiando en ti, declarando que la semilla va a producir, que seré perseverante, que seré asociado contigo y seré próspero para la gloria de tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de mi Señor y mi Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a presentar nuestra ofrenda al Señor. Vamos a sembrar. Hay cosas que suceden en el mundo espiritual cuando nosotros hacemos algo que parece físico, material, pero esto es algo muy espiritual. Espiritual. El que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. En todos los sentidos. Dios, tú deseas, Señor, nuestra prosperidad. Una vez que estés preparado, preséntalo primero delante de Dios. Dile, Dios, yo siembro, me asocio contigo, Señor, para tu gloria, para tu honra, para el extendimiento de tu palabra, del evangelio. Que podamos, Señor y Dios, ser de bendición. Y en el nombre de Jesús yo creo que esto es semilla viva para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Honra y gloria a ti, oh Dios. Alabado seas, Dios.
me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Mientras sigue este canto, si hay una área en especial que está en tu corazón que tú quieres decirle a Dios, Dios, haz que se vaya esta cautividad. Yo te pido que salgas de tu lugar, ya sea que te quedes en los pasillos o pases al frente, y tendremos una oración conjunta donde diremos, Dios, haz que se vaya esta cautividad. Nos asociamos contigo, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Dile, no me quiero conformar, Señor. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme Levanta más tus de manos al ti. Señor. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Padre, en el nombre de Jesucristo, todo lo que ha estado enredado, atado, Señor y Dios, a nuestra mente y a nuestro corazón, todo aquello, Señor, que ha producido cautividad en alguna área de nuestra vida, Señor, hoy nos deshacemos de ello, lo desechamos, Señor, y te rogamos, Señor y Dios, que tú
hagas que se vaya esta cautividad y sea, Señor, lo que fue nuestra debilidad, ahora nuestra área de mayor fortaleza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor Santo, que tú nos haces sembradores de sueños, realizadores de realidades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Padre Celestial, que producimos alegría en tu corazón, porque prosperamos, Señor, en áreas que parecían imposibles de prosperar. El día de hoy declaramos prosperidad, paz, armonía, gozo, alegría, Señor, salud, restauración y restitución. En el nombre santo, santo, santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Enamorarme Más y más de ti, Señor. Enséñame a amarte y a vivir Confiando en ti. conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte Amén, y a Señor. vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Señor, esta es una Enséñame oración. a amarte Es un clamor de nuestro corazón, Dios. conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te bendice, Dios te guarda y Dios hace resplandecer su rostro sobre ti y pone en ti paz, bienestar, salud y prosperidad, armonía, gozo, restauración y restitución en el nombre santo, santo, santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Aleluya. Alabado sea. Aleluya. Dile a 3 personas: Dios se alegra con tu prosperidad. Dios se complace con tu prosperidad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Benjamín, bienvenido. Tu esposa, bienvenida. Saluden los que están por ahí. Alguien más que nos visita, levante su mano. Queremos darle un abrazo. Un abrazo ahí, por favor. Volteen, salúdenla. Ahí, alguien más por acá. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Voy a pedir, como este miércoles tenemos 4x4 y el jueves entre amigas, que ahorita antes de irnos dejemos ya. Ah, no, no. No, porque el lunes ¿quién lo va a hacer? Ah, sí.